Bueno, hermanos, vamos a ver el folleto y lo que varios estudios que he hecho así recientemente sobre estudiar la Biblia. Y entonces vamos a ver hoy preparándose para estudiar la palabra de Dios. Y aquí quiero aclarar un asunto. Mucha gente, muchos cristianos piensan que voy a estudiar la Biblia para ser un experto y entonces voy a ser más espiritual de los demás. Y no entienden que a la verdad, esto de estudiar la Biblia es una cosa espiritual, es una cosa en que haciéndolo necesitas la ayuda de Dios. Y la primera cosa para estudiar la Biblia, la primera cosa tiene que ser tu actitud. Si no tienes la actitud correcta, Dios no te va a ayudar y no vas a entender. Y esto es algo que tenemos que entender, que es vamos a decir, es una condición, requisito. Y cuando estamos preparando para estudiar, y eso es lo que vamos a tocar hoy, tienes que ver este punto que Dios te ayuda de entender. El corazón carnal, el inconverso, tienes que venir, pero tienes que entender. Y esto es algo que ya que es difícil para nosotros. En Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas Ok. Entonces, vamos a estudiar cómo prepararse para estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver eso. Hablando de la luz, sí, aquí, la luz. Cuando, este, cuando cuando estamos hablando de la luz y Dios, Jesús, la palabra de Dios es la luz. Es una cosa que ya que Dios usa cosas mundanas de este mundo que todos podamos entender muy fácilmente para explicar cosas espirituales. Usa el conocimiento común de las personas de cómo funciona el mundo y ya. Yo fijé hace años que me fijé que ya que yo tuve una computadora y tuve un no break ahí, tuve otros aparatos, la impresora, todo, que apago todas las luces y tuve muy buenas cortinas y no entra la luz por las cortinas. Pero cuando apagué la luz, me desubico, que choco con los muebles, que no encuentro la puerta. Pero la luz tiene una característica muy maravillosa. Aunque sea la mínima luz, se ubica uno. Y por un LED que es muy, muy chiquito y la luz de este aparato era casi nada. Pero si con esa luz yo pude ubicarme y yo pude salir del cuarto para ir a dormir. Pero esto es el asunto, ¿no? Que cuando nosotros estamos este, con un poquito de luz, aunque sea poquitito, este, nosotros podamos ubicarnos. Y con la luz de la Biblia, aunque sea poquito que entiendes, te puedes ubicarte con las cosas espirituales. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Cómo puedo sacar esa luz en mi vida?
¿sí? Salmos 19:7. La ley de Jehová, o sea, este refiere a la primera parte de la Biblia, el Pentateuco, es perfecta, o sea, es completa, es maduro, que convierte el alma. ¿Ok? ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Todo el asunto de la Biblia, de los sermones, de las clases de escuela dominical, de los libros de devocionales, de libros que te ayudan en tu relación con Dios. Todas estas cosas tienen todos ellos un solo propósito y ese es de convertir el alma, de cambiarte. ¿Sí? Testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Si una persona se pone a examinar lo que Dios ha dicho, te va a cambiar la vida. Y esa es una buena cosa, porque como podemos decir, como ya que nacimos, venimos del paquete de la fábrica, somos pecadores y Dios rechaza a los pecadores. Pero entonces nosotros necesitamos empezar nuestro estudio de la Biblia con estas cosas. La corrupción del corazón, en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Las cosas de Dios no son siempre fáciles. Puede ser obvio, puede ser sencillo, pero la verdad puede ser difícil. Pero el problema no es de entenderlo. El problema es, como dice así en el último, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Tardos en el sentido de que ya que pues estoy dormido o que estoy así distraído o que estoy pensando en otras cosas. Juan 3:19, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. O sea, Dios no nos deja en oscuridad, Dios nos manda la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? El problema con el estudio de la Biblia no es tanto de entender lo que Dios ha dicho. Ese no es el problema. El problema es de entenderlo y rechazarlo. O sea, cuando uno empieza a decir que quiero saber más de Dios, más de la Biblia. Y lo que le estorba es su propia voluntad. Y esto es el asunto. Aman más el pecado y el disfruto de su pecado que la luz. La luz se revela la gravedad, la presencia de pecado. Y la gente no quiere entregar sus pecados. Son de sus gustos. Y ahí está el problema. Según Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad, la iniquidad, pecado, maldad, se engaña a la gente envuelto en ello. Dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, los inconversos que van al infierno, son en una red de pecado. Y esta red de pecado, esa iniquidad, iniquidad es un poco más fuerte de nada más pecado, pero esa cosa le engaña a su alma para que ya que no salga del red, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros hemos tenido gente que vinieron aquí a nuestra iglesia. Luego dicen que son salvos y que son así creyentes en la misma doctrina de nosotros, en la misma práctica. Y luego después de un rato que salen de nuestra iglesia y que van con los testigos. Y pues hermanos, nosotros, yo no sé de otras iglesias porque no frecuento otras iglesias, pero nosotros examinamos versículo tras versículo cada servicio. Hermano Antonio predica y analiza su clase de escuela dominical. ¿Qué es la cosa que siempre está en sus sermones, sus clases? ¿Qué es la cosa que siempre está en mis clases? Y el hermano Julio también. O sea, nosotros que estamos enfrente de la iglesia, siempre estamos examinando las escrituras. En todas estas cosas está lleno el sermón o la clase de escuela dominical con las escrituras. Analizamos, leímos,
meditamos, repetimos y repetimos. Pero es por eso aquí, según de Tesalonicenses 2:10, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si tú no amas la verdad, tú estás perdido al infierno. Ahora, la verdad, como varias veces que he mencionado, he explicado, la verdad no es que si es una cosa es verídica. Las cosas que dice Dios son verídicos. Y cuando Él dice que es una abominación, cuando un hombre quiere meterse con otro hombre, es una abominación, de veras es. Pero el asunto es aunque sí es cierto, pero aunque sí es cierto, es un principio moral. O sea, este verdad de lo cual que estamos hablando, este verdad es algo que tú tienes que responder a ello. Si dice, es verdad, Dios dice que no debes robar, pero debes trabajar honestamente. ¿Ok? Es una verdad eso, pero no es que ya que sí lo haces o no lo haces. Es un principio moral a lo cual ascribas a este principio moral. Tú te dedicas a trabajar honestamente y no aceptas dinero de robo, de dinero de algo que no es honesto. Entonces, tienes que recibir el amor de la verdad y esto habla de un principio moral y esos principios morales son copias o imitaciones del carácter moral de Dios, lo que agrada a Dios. En Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Verdad tiene su opuesto, que es injusticia, o vamos a decir, no hacer lo correcto, y que es pecado. Tienen su contraparte, ¿sí? Pero en esto, las personas que ya que Dios va a estar con ira y enojo a ellos porque son contenciosos con Dios, pero esto es porque ya no aceptan los principios morales en el carácter de Dios para que ellos mismos. Entonces, nosotros tenemos que entender, cuando habla de verdad, tú tienes que primero oírlo, reconocerlo, y que tú tienes que ascribir en tu vida moral, yo voy a seguir ese principio. Entonces, no robo y no acepto robo. No quiero nada robado. No quiero ningún fruto de algo robado. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento y para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Y esto es algo que vamos a hablar de educación, de la pedagogía. En educación, que hay dos cosas y dos niveles y separamos. Uno es que la gente tiene ahí más o menos, no exacto, pero tiene una idea de un principio. Por ejemplo, cómo funciona un principio de la ingeniería. Pero es otra cosa que realmente comprenden. Algo es de conocer, otro es de comprender. Cuando hablamos de comprender esto, y vamos a ser muy abusivo aquí con la educación, no es educación de saber. Educación realmente lo que quiere es que lo ponen en práctica. O sea, tú puedes dar clases por 2, 3, 4 años a un joven muchacho cómo reparar un coche. Pero si él no sabe cómo abrir el cofre, no sabe qué es un desarmador y la diferencia de un desarmador a una llave, pues su educación es nulo. Su educación es una burra. Y pues ya yo llegaba a una casa y que estaba yo y mi esposa invitados ahí y que dicen ahí que su hija, que ya tiene como 20 años,
Si su hija ya está estudiando inglés y ya es maestra de inglés, es una experta. Ah, bueno, pues practica inglés con ella. Y que le dije en inglés, ¿cómo estás? Dice, ¿qué? ¿Cómo estás? En inglés, le dije. Y no me entendió. Y todo ya que muy frustrante, ya que una experta, maestra de inglés que no entiende nada de nada. O sea, aunque hable lento y claro, no entendió nada. Una cosa es de saber información sobre inglés y otra cosa es de hablar fluente el idioma. El poder de las escrituras. No estamos hablando de hablar inglés, no estamos hablando de reparar coches, estamos hablando de reparar tu vida espiritual. Dice en Santiago 1:18, y esto es algo muy importante de captar. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, primero, nosotros somos salvos por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que nos causa nacer de nuevo, que Jesús habló de esto en Juan 3. Dice allá más abajo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, junta los dos versículos y tienes que tener la Biblia. Si no tienes la verdad, la palabra de verdad, o sea, esos principios expresados en idioma, en palabras, no vas a nacer de nuevo. Pues lo siento, sea lo que sea, pero hacemos conclusiones y que tienen que ser. Una persona que no puede ver, no puede oír, es muy difícil que entiende la salvación para que sea salvo. Porque sin comunicarle la verdad de la Biblia, pues no va a ser salvo. Jesús insistió que su religión de Nicodemo y sus maestros con él no servía. Su religión era un fraude. Pero eso es porque como ellos vieron la palabra de Dios, manipulaban la palabra de Dios y no se cayó bajo la hacha, el perfil de la palabra de Dios, que se corta la persona. Y cortar la persona, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues simplemente que te redarguya por tus pecados. Dios dice no de algo y si tú estás haciéndolo, pues te pica, te corte, que te duele. Y esto es parte de lo que estamos viendo, la educación, en la palabra de Dios. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis en Juan 3:12. Entonces, el problema aquí es algo que ya que no entendemos las cosas simples, se edifica uno sobre el otro. Y aquí esto es el problema, dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esto es la cosa maravillosa, milagrosa, la cosa que te va a cambiar tu vida para que seas salvo y de agrado a Dios, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros hablamos sobre la palabra de Dios, son cosas eternas que hasta todo el tiempo, desde antes de la creación hasta todo el final de los siglos y todavía más, todo esto es espiritual, es la palabra de Dios, que tiene que ver con Dios. Ahora, no lo voy a entrar en eso porque no es para ese sermón, pero aquí dice la palabra de Dios. Juan 1 habla de Jesucristo, es el verbo de Dios y aquí es en griego, podamos entender, el logos de Dios es también palabra de Dios. O sea, se traduce a veces palabra, otras veces verbo, pero es el mismo concepto, misma palabra en griego. Entonces, Jesús es la clave y Jesús
vivido en la vida. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Okay? Este es una exhortación que Josué dio cuando estaba en el pueblo así por entrar en la tierra de promesa. Pero tenemos que entender, la Biblia es siempre parte de nuestro mente, corazón, espíritu, alma. Nunca puedo separarme de esta palabra de Dios. Todos los días, todo el tiempo, para la eternidad cuando muero, ahí en el cielo, lo voy a estar consumiendo, lo voy a estar leyéndolo, lo voy a estar meditándolo. Y esto es la bendición que Dios va a dar, que todo va bien en tu vida y que vas prosperado en tu camino, porque tú no lo dejas la vida sin la palabra de Dios. Tienes un compromiso con la palabra de Dios. Y a la verdad estamos hablando de Jesús, pero déjeme vagar un poco, así, salir del sermón. La palabra logos en griego es verbo en Juan 1. Un filósofo que se llama Filo hizo una serie de libros sobre el significado de logos. Y pues uno de los, él vivió así en los tiempos después de Cristo, pero él vivió, no, aunque no era creyente, pero era un filósofo que habló de los logos. Y cuando nosotros leímos esto y pues con perspectiva de cristiano de la Biblia y que lo vemos esto, los logos son los principios por lo cual que Dios hizo el mundo. Esos principios son morales. Esas son las fundaciones sobre la cual Dios creó la humanidad. Y esas son las cosas que estamos violando. Entonces, todo ese se revuelve alrededor de esos principios eternos que están en función actual. ¿Okay? Función actual quiere decir es la realidad de nosotros. ¿Sí? Y esas cosas Dios por ser supremo, omnipotente, hace que estas cosas sí cumplen. Vemos consejo de Pablo a Timoteo, joven Timoteo. Segundo Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Pablo que ya que su madre y su abuela les enseñó a Timoteo y él debe hacer caso, que debe hacer caso a la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe entra en esto de entender las escrituras y de ser sabio. O sea, sabio, muy simplemente, es de usar conocimientos para tu ventaja. Una persona puede ser sabio sobre cómo reparar un coche. Los mecánicos deben ser sabios de cómo reparar coches o ya deben salir de esa profesión, ¿no? Ya que me choca un mecánico que no sabe cuando es algo simple y ya que están busque, no encuentra lo más simple que necesita nueva batería, pues ya compra otra batería, ponelo. Pero ellos están buscando las vaciantes y digo, pues eso no es. Y entonces dice que la fe, por fe. La fe es que algo que no tienes evidencia, pero estás seguro que sí es cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que las sagradas escrituras son ciertos porque son de Dios. ¿Sí? En Hebreos 11 nos explica que la fe es la certeza de algo que no tienes evidencia a la mano para demostrar que es cierto. De base de quién que está diciéndote algo, crees algo.
que yo estoy enfermo, yo voy al doctor. De base de que ya que él es un doctor profesional, no hechicero, no huesera, nada de eso, pero es una persona que ha estudiado por años medicina. De base de su reputación, voy a dejar que me examine, me hace pruebas y luego hace conclusiones y me dice, tú tienes esta enfermedad y luego me manda medicina y yo tomo la medicina porque yo tengo confianza en él, su reputación. Y hemos tenido doctores que ya que no vamos a regresar a ellos porque no tengo confianza en ellos. Pero en las cosas de Dios, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, sin fe, sin confianza, que Dios sabe de lo que está diciéndonos, no te aprovecha nada. Entonces, esto es el punto. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando está implantada, está dentro y está brotando, ¿sí? Está creciendo. Cuando las palabras de Dios tomamos internamente, se brota, puede decir que son implantadas. Y esto es con mansedumbre, ¿no? Ese, si uno es arrogante y jacta, que sabe mejor que Dios, entonces no va a hacer provecho eso, la cual puede salvar vuestras almas. De esta palabra de Dios es la clave para la salvación. Podemos decir, pues entonces, ¿quién nos salva? ¿Jesús o la palabra? Pues es la misma cosa, porque Él es el verbo, la palabra. Y ese es en Juan 1:1. Dice, el justo vivirá por su fe, 4 veces. Tenemos que insistir que el principio espiritual aquí es que la fe de la persona salva va a guiar sus acciones, actitudes, motivos y palabras de su vida. O sea, y eso es lo que digo, ahí en la educación quieren decir que hay dos niveles y de primer nivel tienes que introducirlo aunque no lo entienden. Pero si el maestro realmente logra lo que quiere lograr, entonces entiende los principios, los estudiantes. Hoy en día reclaman los maestros. ¿Y qué es el reclamo? Que hay gente saliendo de la prepa que no pueden leer ni escribir. O sea, una cosa es de saber cosas sobre escribir y sobre leer, pero como dicen, hay un comercial, ¿no? Para budín. Dice, y al final del comercial dice que la prueba de buen budín es en comerlo. Si tú lo comes y es bueno, entonces es buen budín. Pues la prueba de que si aprendieron no es que toman una prueba y pasan la prueba con 10. La prueba es que sí puede manejar los principios. Y esto es el problema. Si no pueden hacer matemáticas básicas, no pueden hacer álgebra y geometría, y no pueden hacer cálculo. Lo más avanzado depende del nivel antes que son dominados todos los principios por los estudiantes. Y si no es así, es un fracaso. Y esos estudiantes entran en cálculo y se van cayendo como, como así, moscas así de una de esas luces azules que lo matan. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra los cuales no hay ley. Fe es consistente. O sea, la palabra realmente no es un substantivo, más es como un adjetivo. Fidelidad. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Una cosa es de saber ese versículo de memoria, otra cosa es que vas a la iglesia. No son lo mismo, no son lo mismo. Y la gente que jacta de su espiritualidad y que no van a la iglesia,
pues no han aprendido el principio. Principio moral es que la iglesia es hecho por Dios, es necesario para los cristianos de crecer. Pero la muestra fiel y siempre correcto es de ver que ya que la persona está implementando el principio en su vida, en práctica. La clave es de echar mano de los principios básicos antes de avanzar a los más difíciles. Un aprendiz mecánico no puede desarmar un motor y arreglarlo. Si primero no echa mano en cómo se llama la herramienta mecánica, cómo sirven, para qué sirven. O sea, hay llaves especiales para quitar una cosa y otra. E igual cuando se compone de nuevo el motor, después de arreglarlo, tiene que poner todas esas cosas otra vez y usar la misma llave. Una llave de una medida siempre va con un tornillo de esta medida. Y pues es como una persona que hace un rompecabezas. Si está hecho y que luego desarma, como va desarmando, tiene que poner las piezas así, 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 en su lugar para que pueda desarmarlo de nuevo. Si una persona que desarma un reloj de los viejos, no los eléctricos, pero los viejos que son de movimiento manual, tiene que saber cada pieza a dónde va y cómo lo sacó. Cada pieza, cómo lo sacó, en qué orden, porque todo va de reversa para armarlo de nuevo. Entonces, cuando tú vas a aprender de la Biblia, vamos a hablar de cosas simples. ¿Quién escribió este libro? ¿Qué fue el contexto? ¿Qué fue costumbres y la ocasión y propósito del libro? ¿Qué tipo de libro es? Una historia es muy diferente de un libro didáctica, que son enseñanzas como doctrina, y es muy diferente que un poema. Y entonces esto es eh, cosas básicas, pero estas son, realmente ese no es de aprender la Biblia. Estas son estas habilidades que tú tienes que tener para aprender la Biblia. ¿Sí? Son cosas primeros y luego vas más avanzado. Yo enseñé una clase de griego como, bueno, 86 hasta 90 y entonces tuve muchos problemas con mis estudiantes. Otros misioneros mandaron gente y a la verdad no entendieron el idioma español. Y cuando yo digo, este es un adjetivo, este es un adverbio, este es un participio, este es un verbo, este es un sustantivo, no supieron nada de lo que decía. Y digo, no, no, no estoy hablando de nada de griego, estoy hablando de español, ¿no lo sabes? No, no lo supieron. Entonces, sin las bases ya que es muy difícil. La gente básicamente se entrega toda la lucha y ya no lo hace. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es Dios. Dice, pues ya, ¿qué es falso y qué es verdad? Los mormones, los católicos, los testigos de Jehová, luz del mundo, muchas diferentes religiones proponen cosas en conflicto uno con el otro. Pues me confundo yo, no sé cuál es la verdad, no es la verdad. Pero el asunto es, hay una clave. La clave es querer hacer la voluntad de Dios, de saberlo y obedecerlo, ¿sí? Énfasis más en obedecerlo que saberlo. Si tú tienes esa actitud en tus estudios de la Biblia, Dios te va a enseñar. Y esto es el punto. Sin obediencia no vas a llegar siempre a la conclusión, interpretación y entendimiento de una declaración de Dios. Esto es una clave, esto es una condición, es un requisito. Que quieres, no, voy a usar otra ilustración que he dado antes. Hay gente que quiere turista, ser turista de la Biblia, saberlo y luego si le gusta van a tomarlo y si no, no.
Gente viene a México, quiere conocer México. Dice, bueno, yo voy a probar la comida mexicana. ¿Ok? Se va a un restaurante que tienen ahí, tacos de pastor. Oh, qué rico. Sí, lo quiero probar. Y se va a otro y dice, estos son menudo. ¿Y qué es menudo? Son intestinos de puerco. Paso, ¿sí? Ese es turista, ¿sí? Si tú vienes a la Biblia y no quieres obedecerlo, es por tu obstinada voluntad. Y esto te hace así problemas que Dios te enseña. Aquí dice en primera de Samuel 15, 22 y 23, habla entre Samuel y Dios y sobre Saúl. Saúl era el primer rey de Israel, pero no quiso obedecer a Dios. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, o sea, sacrificios de animales, como en que se obedezca a las palabras de Dios, de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? La grosura de los carneros es el parte de la gordura alrededor de los órganos, como por los riñones. Y ese es pura grasa. Lo sacan esto, lo ponen sobre hembras bien calientes y se hace un flamazo. Y eso se impresiona a todos, ¿no? El fuego alcanza hacia los cielos. Y esto es lo que la gente piensa que es tan grande, pero ese no es tan grande como piensan, pero la obediencia a las palabras de Jehová es la cosa tan grande. Porque como pecado de adivinación, brujería, es la rebelión. Y como ídolos y idolatría, la obstinación. Nosotros pasamos en nuestro día, nuestros hijos, si son obstinados, así es, fue nacido así, sí, fue nacido pecador y eso es la manifestación de pecador, contra de lo que Dios quiere que él hace. Y ya que si lo enseñas con unas nalgadas cuando es bebé, entonces no vas a tener hijas embarazadas sin esposos, no vas a tener hijos ahí con drogas, con alcohol y con robo y ahí en prisión y todo eso porque no quitas esa obstinación del corazón. Cuando son grandes y adultos, van a tener que Dios lo trata otra vez, pero con otra forma, con la ley civil. Pero dice muy claro que ya que esto aquí, la adivinación, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú, o sea, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. ¿Sí? Entonces, la clave que estamos viendo aquí, la actitud de la persona. Cuando tú vas a aprender de la Biblia, si no quieres obedecerlo, no vas a tener idea de lo que estás estudiando. ¿Sí? Y esto es algo que ya que tenemos que insistir que cuando una persona empieza, su actitud debe ser, enséñeme, Señor, y yo te obedezco, que sea que sea. Más allá de haber obedecido una sola vez, al cristiano tiene que ser siempre fiel, constante, obedeciendo los principios espirituales básicos antes de que Dios le dé entendimiento mayor, o sea, más avanzado. ¿Sí? Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, otra vez, verdades son principios morales. La persona que practica los principios morales que Dios presenta se van a venir a la luz de la salvación, al Salvador, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El punto es que no crees en algo si no practicas tus creencias. Dice, creo en la Biblia. Qué bueno. ¿Qué sabes de la Biblia y cómo estás poniendo en tu vida? O bueno, si no sabes nada, entonces ya no crees en nada.
¿no? Tienes que tener muy claro que estás luchando para entender y lo que Dios te muestra, tú obedeces, ¿sí? Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Sobre todo, pues, ¿qué dice ahí arriba que leímos? Prestar atención. Eso es el opuesto de brujería, porque en la brujería es de ser obstinado en contra de Dios. ¿Sí? 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Voy a contarle una historia. Yo tomé 1 año y medio de hebreo en el seminario. Entonces nosotros empezamos. Primer día, aprende todo el alfabeto y un versículo por memoria. Híjole, no, ni me deja así aprender bien el alfabeto. Dame una semana, ¿no? No, un día. Y la prueba, ¿sí? Son 10 puntos y 10 preguntas en la prueba. Cada día hay una prueba. Y entonces, si está 0 errores, es 10. Una falta es 5. Dos faltas es 0. O sea, era muy brutal. Entonces nosotros quejamos. El hebreo es tan difícil, no podamos aprenderlo así tan rápido. Y que dice, no, eso ya no es nada, porque en otros meses más avanzados, y aquí te vas a estar traduciendo la Biblia en hebreo. Y pues sí, que aparte de, no sé, como el primer mes ya subimos traduciendo una porción cada día en clase. Y que digo, pero ¿cómo puede ser? Y el maestro dijo algo y todos reímos, ¿no? Dice, oye, ¿qué les pasa? ¿Ustedes son hombres o no? Dice, no, somos hombres, pero eso ya que no nos hace así tan fuerte, tan difícil. Dice, mira, ahí en Israel hay niños de 3 y 4 años que están hablando hebreo, que ellos tienen. Así que ustedes no tienen, o sea, ellos, siendo niños, hablan hebreo. Y digo, ok, todos reímos, ¿no? Sí, ellos hablan hebreo, es su idioma materno, ok, pero es diferente. No, no es diferente. Ya, échate así, ahógate, pero échate todo en el agua. Ahora, la claridad de las escrituras, lo vemos aquí, Dios manda a los cristianos, a los creyentes, de decir esas cosas a sus niños, porque aún siendo niños, si su corazón es correctamente puesto, entiende. Siempre hablas de eso y van a entender. Hechos 17:11 dice, y estos de Tesalónica, de Macedonia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y nosotros lo vemos que está dando alabanza a esas personas porque ellos quisieron averiguar con la palabra de Dios todas las cosas que estaban enseñando. No recibieron ciegamente todo, no, creyeron en la inspiración de la Biblia y todo tiene que ir con la Biblia, como la Biblia ha dicho, ¿sí? Juan 10:35, sí, llamó, y eso es un punto muy importante aquí, Jesús hablando con los fariseos, y Jesús dice que yo soy Dios, y los fariseos dicen blasfemia, y Jesús dice, ¿por qué dices blasfemia a mí? Dice, no, tú pretendes ser Dios. Dice, ¿no lo lees en el Antiguo Testamento? Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino a la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. En el Antiguo Testamento, en el Salmos, que ya que Dios llamó a reunión de los dioses a las personas y pues está hablando sobre los líderes que deciden.
el estado de su pueblo. Y dice que ya que Dios regañó a los dioses y que dice que ya que los judíos eran esos dioses, los líderes de los judíos. Y entonces, y dice, pues si en esa ocasión, entonces, que ya que Jesús llamó a ellos dioses, o sea, Dios llamó a ellos dioses y les regañó. Entonces, ¿qué problema es que yo me llamo Dios? O sea, yo soy tu líder, tu gobernador y tu rey. Entonces, si yo soy así, ¿por qué lo tienes tan difícil de aceptar eso? Dice, la escritura no puede ser quebrantada. O sea, los principios son fieles y no son contradictorios. No todos somos dioses y tampoco los líderes. O sea, López Obrador no es un dios, pero Dios va a verle y como él hace decisiones y acciones y como él habla, Dios va a llegar a agarrarle responsable por lo que hace. Y eso es el chiste de ese pasaje en Salmos, que él está citando. Segundo Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobada. Nosotros como cristianos tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que estudiarlo en una forma que es aprobada por Dios. No es suficiente que convencemos a la gente. Tenemos que exponer la Biblia, que la Biblia convence a la gente. Porque yo te digo, no hacer algo, pues, ay, pues qué bueno si me honra y que cambie tu vida, porque nada más por mi preferencia. Pero mi preferencia puede ser equivocado, pero la palabra de Dios no puede ser equivocado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí otra vez, la palabra de Dios son principios morales y tú tienes que agarrar la onda cómo entenderlo por ti mismo. Espíritu Santo y el entender, en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso era antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo os guiará de a toda verdad. Nosotros tenemos un, como dicen así, un as hacia arriba un as hacia arriba de camisa. Y eso es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros al punto de ser salvo, mora dentro de nosotros. Y dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La instrucción viene del maestro por, vamos a decir, por este vocecito atrás de nuestro oído y que va a decirnos las respuestas a todas las preguntas. Ese es el Espíritu Santo hablando a nosotros. Espíritu Santo es así en la conciencia de un cristiano, la palabra de Dios, Él hace que tú recuerdes esta palabra de Dios y luego te hace así que ya que te entiendes así los principios morales. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Otra vez lo que ya, la voluntad de uno es muy precioso, muy esencial para que aprendes. Sin así sujeción, sujeción a la voluntad de Dios. De tu voluntad a la voluntad de Dios, tú estás sumiso a Dios. Sin esto no vas a entender, no vas a aprender. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por el Espíritu Santo, nosotros podamos llegar a agradar a Dios, la tierra de rectitud. Que nuestras vidas son así de agrado a Dios. Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. O sea, esto es un propósito que el salmista que lo da a Dios. Si tú me revelas algo, yo lo voy a obedecerlo. ¿Ok? Pues cuidado, porque es muy difícil eso. Pero ya que sí es la actitud, y la cumpliré de todo corazón. Pues
¿Sabes qué? Yo no sé cómo voy a obedecerlo, pero si tú me muestras, Dios, te voy a echar toda mi vida, todo mi esfuerzo para cumplir con ello. En versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra la luz otra vez. Hace entender a los simples. O sea, las personas que no entienden cosas profundas van a entenderlo. Y esto es la cosa de exponer lo que Dios ha dicho, que ha encargado la palabra de Dios con cosas milagrosas, su palabra. Y esos principios morales, tienen la fuerza moral que cambia la vida, que nos convierte, nos salva. ¿Ok? Entonces, estos son cosas que pensamos en prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Ok, entonces, hay